Es un placer recibir al ministro de Educación, José Carlos Maía. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gustazo estar con ustedes. Bienvenido, Maía. Gracias, Yo me sumo porque salí un poquito, ahora vuelvo y nos quedamos con un montón de cosas para comentar sobre Halloween y estábamos también hablando con el ministro justamente de cómo algunas tradiciones y cosas se van, ¿no? Metiendo. Se van y colando. instalando Sí, para total. hacerla fácil. Y batallas perdidas, batallas culturales que tratamos, ¿no? Como de adaptarlas en cierta forma, pero tenés que elegirlas, las batallas, cuando podés, ¿no? Total. ¿Es así? Maía, hablando de no batallas, pero sí discusiones y propuestas, estamos en estos días con todo lo que es el presupuesto arriba de la mesa, con todo lo que son los recursos que hay para hacer mucha cosa. ¿Cómo está viendo el Ministerio de Educación esta asignación presupuestal con tantas cosas arriba de la mesa? A ver, a esta altura he pasado por varios presupuestos, esa es la verdad. Entonces me ha tocado estar a lo largo de mi vida parlamentaria, en oposición, en gobierno, entonces como que, digamos, me acostumbré a ver la realidad de distintos lugares y eso no me hace diferente, pero siento que me da una perspectiva. En este caso me toca la gestión. En nuestro caso, dos comentarios. El primero, es cierto que el marco y el contexto económico general nos ha determinado restricciones más allá de las que teníamos previstas cuando hicimos el desarrollo de compromiso de campaña y campaña en sí mismo. Hay 1.200 millones de dólares que el Estado como tal paga y eso te contextualiza las decisiones. En ese sentido, para mí lo más importante es que uno no pierda el rumbo estratégico con el cual te comprometiste. Para ser más claro. Es decir, yo tengo determinadas metas, podré no llegar o en los tiempos que me lo fijé, o incluso quizá no llegar en su totalidad. Pero lo que no tengo que perder es el rumbo, la estrategia hacia la cual me comprometí ante la sociedad, porque eso habla a las claras de la credibilidad, que en cualquier orden de la vida es para mí lo más importante. Que vos seas creíble, si estés en acuerdo o en desacuerdo con lo que el otro dice. Pero uno se pregunta, viendo más allá del tema presupuesto, ¿verdad? Hablando de los objetivos, viendo lo que ha pasado, lo que viene pasando a nivel social en general en la región, no solamente aquí en nuestro país, porque si bien a veces las cosas hay que mirarlas de la pared de la casa para adentro, también hay que ver qué es lo que pasa alrededor nuestro. ¿Qué prioridad tiene la educación hoy en día en un plan de gobierno, en un plan de Estado? Yo podría resumirlo en 3 o 4 ejes. Voy a empezar por lo básico. Lo básico es recuperar gradual y sostenidamente que tú vayas al aula y asistas regularmente. Los últimos datos que tenemos, yo entiendo que obviamente fuertemente influidos por el impacto de lo que fue la pandemia, pero hay como una especie de desapego de asistir regularmente a clase. Cuando a vos, en mi caso, te dicen, bueno, mi hijo faltó 2 días este mes, si lo sumás mes a mes, es una montaña, y si el tipo tuvo un resfrío, mucho más. Entonces, primer cuestión fundamental, y se inició con una campaña junto con Presidencia, ANEP y Ministerio de Educación, para que las aulas tengamos conciencia en la familia y en los niños o los adolescentes de que ir a clase y aprender puede ser tu mayor oportunidad. Eso como primer meta. Segunda, procurar alcanzar la universalidad de la cobertura en 3 años. Miren, hace 30 años, cuando yo empecé como parlamentario, Germán Rama en su época y esa administración focalizó en 5 años, es decir, que todos los niños y niñas que tuvieran 5 años tuvieran acceso a un centro de estudios de todo el país. Después se fue acercando a 4 años con Bonilla, vino el Frente, mantuvo 5, llegó la cobertura de 4 años, llegó hasta el 77% de cobertura de 3 años. Ahora la aspiración es que lleguemos al 100 en una etapa en que hay menos nacimientos que antes. Entonces, esa es una segunda meta. Una tercera, y estoy tratando de hacer síntesis, yo diría, siendo la formación docente,
Creo que puede haber condiciones, capaz que es una expresión de deseo, pero sí que es una necesidad de ir hacia la universidad de la educación. Uno cuando gobierna a veces tiene continuidades y a veces rupturas. Y nosotros no estábamos de acuerdo con el camino del docente acreditado, que era que tú dieras algunas pruebas y que eso te significara un título universitario sin haber transitado por una formación como tal. Respetamos lo que se hizo, validamos lo hecho, pero no vamos a continuar con eso. Sí propusimos, y ahora les diría que este mes, espero que viene, finalmente entre en el Parlamento el proyecto de ley de Universidad de la Educación. La idea con esto, yo sé que hay posturas distintas en cuanto a la gobernanza, pero hay experiencia en el Uruguay de acuerdos de gobernanzas ya hace un tiempo. Les pongo ejemplos. Cuando se hizo la gobernanza del Plan Ceibal, hubo acuerdo. Cuando hicimos la gobernanza de la UTEC, que hoy empezó con unos poquitos, son miles, hubo acuerdo. Cuando se hizo la gobernanza de la ANI, también. Bueno, entiendo que ahora puede haber más condiciones para que tengamos Universidad de la Educación con un proyecto acordado. Maía, en medio de todo esto vos estabas marcando los 3 ejes de la mirada del ministerio y no puedo dejar de pensar en la situación que tenemos, por ejemplo, en Canelones hoy con el paro por una nueva agresión a docentes. Y es como que siempre volvemos sobre el mismo tema, ¿no? Y los docentes dicen que, claro, que ellos terminan amortiguando o atajando cosas que ocurren a nivel de convivencia y de sociedad. Pero me interesa también cómo se ve desde la autoridad, si bien es ANEP directamente que intercede en eso, pero también como parte más macro del Ministerio de Educación. ¿Cómo se mira la situación en general y qué se puede hacer? Porque si bien es algo que está en la sociedad, repercute en los centros educativos, los chiquilines pierden clases, los sindicatos te dicen que es la única herramienta que tienen para movilizarse y para poner el tema arriba de la mesa, pero los chiquilines se quedan sin clase también, ¿no? Con todo lo que eso implica. No, y además, perdón que agregue, la actitud que puede llegar a tener una madre, un padre contra una maestra, contra un profesor, y como bien decía Valeria, la posterior acción que toma el sindicato distorsiona el proceso educativo también de los chiquilines. Sí, hasta simbólicamente. Sí, por eso simbólicamente. Un docente agredido, ¿no? Es sin duda de las situaciones más delicadas. Primero porque estamos en una sociedad distinta, más compleja, donde hay problemas que están agravados desde múltiples ángulos. Bueno, lo voy a decir medio a lo bestia. Estamos en una sociedad, por decirlo de alguna manera, empastillada, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, vos tenés, por suerte, ahora respuestas del lado de la salud, de apoyo psicológico, psiquiátrico, que quizás en otros momentos no existían, no estaban diagnosticados y no estaban conducidos desde el punto de vista de la salud. Pero estamos con problemas en la sociedad en su conjunto, en los docentes y en los estudiantes. Entonces, en una sociedad más violenta y que resuelve sus conflictos en forma más violenta, pretender que exclusivamente la educación resuelva esas cosas es al menos utópico. Entonces, la respuesta es compleja y múltiple. A ver, porque tenés múltiples miradas. Por un lado, tenés que tener apoyo, por supuesto, del Ministerio del Interior, como una herramienta de seguridad general. Cuando hicimos la transición, yo veía reunidos a las autoridades de ANEP con las entrantes del Ministerio del Interior. En segundo aspecto, tenés apoyos también desde el MIDES, tenés que tener desde el punto de vista de ese lugar. Y después la ANEP tiene respuestas que pueden ser parciales, pero las tiene que tener. El episodio que Valeria vos referís, creo, es este último, fue en La Paz, si no estoy mal informado, sí. Fue en La Paz. Que motiva que hoy estén que ese paro. Tengo conciencia de la distorsión que generan las familias, donde a veces tenés que ir con tu hijo a trabajar, porque el tiempo que está en la escuela no lo tenés, no está en la escuela.
Pero también los docentes tienen que enfrentar situaciones para las cuales no fuimos formados. ¿Por qué? Porque el desborde de la sociedad y el contexto en el que estamos excede largamente las posibilidades de resolver para lo cual vos fuiste formado originalmente. Entonces, yo creo que creo tener clara la dimensión del problema, creo tener clara la situación de un abordaje múltiple y la hondura del problema. No es, porque hoy es La Paz, mañana puede pasar en otro lado. Fue Montevideo hace unos días. Ha pasado en muchos lugares, entonces, cuando tenés... El problema es cuando las cuestiones pasan a tener dimensiones estructurales. Pasó con el ausentismo. Uh-huh. No sé si ustedes recuerdan los números, pero andaba aproximadamente el 40% en educación primaria. Imagínense los niveles de desvinculación en la media o media superior. O sea, ¿Cuándo se perdió el control de todo esto? ¿Cuándo se perdió en esa trinidad el obligatoria? Bueno, primero es una respuesta muy difícil a la pregunta que vos me hacés, contestarla con precisión. Obviamente lo más cómodo y también real es, estamos hablando de un proceso de tiempo, ¿no? Me parece que un punto de inflexión tuvo que ver con la pandemia en lo último, es decir, quedaste en tu casa meses y eso afectó. Y diría, pero puedo no tener un rigor científico lo que voy a decir ahora, pero tiendo a pensar que en los 2000, cuando se dio el impacto de la crisis económica y social en Argentina y en Uruguay, se rompieron una cantidad de cosas en el tejido social que con el paso de los años lo estás viviendo más fuerte. Entonces, la pregunta que vos me hacés, ¿cuándo? Mi respuesta primaria la ubicaría, digamos, no digo desde ese momento, ubico etapas en la historia reciente de fuertes impactos económicos, sociales y culturales. Pero perdón, está bien, eso puede llegar a ser una explicación, pero yo te pregunto a ti, como un veterano trabajador de la política aquí en nuestro país, ¿no es obligación o tarea del Estado en general el mantener ese entramado lo más firme posible? Sí, claro que lo es. Lo que sucede, es que el aula tiene que contener a todos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay un falso debate entre los cuidados y la educación. Para mí es un falso debate ese. Vos tenés en el aula, o deberés tener en el aula, gente que de diversos orígenes, en la concepción bareliana, pero se fue segmentando. Ese es el dato. Hay un problema que se expresa no necesariamente en lo territorial, pero en parte lo es. Entonces, yo creo que se ha hecho un esfuerzo grande, por ejemplo, en la extensión de los modelos de escuela de tiempo completo. Pero hacer eso más generalizado supone una inversión desde el punto de vista económico muy importante, porque tenés que poner en un solo turno maestras, casi todas son mujeres, y cuando tenés 2 turnos es más sencillo desde el punto de vista presupuestal. Entonces, ese es un fenómeno. Otro, geográficamente hay algunos problemas que te tocan en unos lados y las respuestas son más complejas que en otros, pero están en todos. Den ejemplo, las adicciones, no en el grado promedio, estoy diciendo cuando son más, no sé si la palabra, de corte patológico, no es la misma la respuesta que podés tener en determinados segmentos de la sociedad que en otros. Y el Estado tiene que dar respuesta siempre. Y yo tengo muchos casos en distintos lugares, por estar muchos años en la actividad pública, que te llegan, que es muy difícil dar respuesta. Pero, insisto con esto, me parece que llevábamos algunos años mirando las cosas de respuestas segmentadas en el Estado. Es decir,
había un problema y corría por un lado la educación, por otro lado la seguridad, por otro lado otros. Y ahora la transversalidad es la clave. Sí, también eso va de la mano pienso en los reclamos que hace, por ejemplo, ADEMU, ¿no? De la necesidad de equipos multidisciplinarios también para poder abordar situaciones en centros educativos donde se dan estos casos de violencia o hubo agresiones, cuando se requieren, claro, miradas multidisciplinarias, pero quizás de una mirada que no sea solo estrictamente al episodio de violencia, sino a ver qué es lo que está pasando en la familia que termina involucrada en no poder mantener un diálogo, en un docente que capaz que no lo pudo manejar, en ese enfrentamiento que se dio, qué pasa con el niño, sigue yendo a la misma escuela donde el madre le pegó a su maestra, donde tiene hermanos, donde se involucra a otro. Es una madeja que si no se aborda de forma multidimensional, y de distintas áreas del Estado. Por ejemplo, hoy a mí me dejó un mensaje el alcalde de La Paz, Juan Tons, que lo conozco toda mi vida, Juan. Y él, como alcalde, se preocupó, me mandó el mensaje a mí, me dijo, yo sé que esto, vos no tenés potestad directa porque es ANEP, pero sos el ministro de Educación. Exacto. Y el mensaje que él recibió de gente que estaba ahí. Y el relato tenía que ver con eso, con una situación de aparente, lo quiero decir en estos términos, para tener responsabilidad en ello, aparente de una estudiante que vivía situaciones de violencia en su familia, que no quería tener el vínculo con su familiar directo y la accionar de uno de sus progenitores sobre ella y sobre las maestras. Entonces, hay casos de violencia intrafamiliar, entre otros, que es muy complejo el abordaje y la resolución. Lo que sucede, por suerte, es que Uruguay aspira, y yo creo que es una buena cosa, que el Estado dé respuestas. Y el Estado las debe dar. También es claro que no tenemos muchas veces las condiciones de dar todas las respuestas. Sí, lo que pasa es que capaz que todavía uno es de una época, y vos ni que hablar, donde la educación era una gran bandera que teníamos en este país, ¿no? La calidad de la educación, y cuando se empieza a complicar el proceso educativo en nuestro país es cuando también al mismo tiempo, si nos ponemos a pensar, se complica también lo que tiene que ver con la convivencia aquí en el Uruguay. Y a veces uno no se pregunta si no habría que razonar, y esto es histórico también desde mucho tiempo para acá, si no merece más presupuesto todavía la educación, más pienso y más formación todavía, como un gran, yo no te digo que sea el antídoto, pero por lo menos una gran ayuda para lograr un buen desarrollo y una buena dinámica social en nuestro país. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con ello. Porque siempre pensamos en represión, pensamos en cuestiones necesarias, está todo bien. A ver, la represión es parte de la acción del Estado, siempre debería ser el último recurso, pero es un recurso muchas veces inevitable. Lo que digo es esto, yo coincido con el contexto de la pregunta que tú planteás, pero quiero agregar algo. Puedo decir así. Era mucho más fácil ser joven cuando yo era joven que ser joven hoy. Mi caso. ¿Por qué? Primero, voy a poner un ejemplo. Cuando yo, para no poner a nadie me pongo ejemplo, no por otra razón. Mira, en Las Piedras, donde vivo, yo estudié en el Liceo Manuel Rosé. Era el único liceo que había. Cuando estaba egresando en las Villas de Las Piedras, que ahora es municipio 18 de Mayo, pasó a haber otro liceo. Y había una UTU un poco más chica, que cumple 75 años ahora. Hoy, en Las Piedras, tenés 5 liceos y en la región tenés 3 o 4 UTU. A ver, no aumentó la población tanto. Y los uruguayos, yo no sé desde hace cuántos años venimos siendo 3.300.000, más o menos. Argentina se fue para arriba, Brasil también, y nosotros somos más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que se extendió la educación pública a sectores que cuando yo era un adolescente o un niño no llegaba a la educación media, y ahora sí. Lo que no se acompasó en los ritmos que uno quisiera es
la calidad de, entre comillas, lo voy a decir, de los servicios educativos o del mundo, con la extensión. Es decir, por ejemplo, en la época en que nosotros fuimos muy, como Frente Amplio, lo estoy diciendo, muy duros con la gestión de Rama, sobre todo por su impronta, yo personalmente jamás la califiqué desde el punto de vista de la concepción como neoliberal, porque en realidad lo que hizo fue extender la presencia del Estado, lo cual no quiere decir que estuviera de acuerdo con el tono, las características y muchas cosas, pero sí creo que, digamos, el intentar recuperar que la escuela sea un lugar de inclusión y de desarrollo es muy importante. Creo que en el interior lo es bastante más. No en vano, el 85% aproximadamente de la matrícula uruguaya está en la educación pública, y si bien hay ejemplos y situaciones como las que estamos analizando muy duras, están las otras, donde vos ves que estudiantes de la educación pública hacen esfuerzos y logran destaque en robótica, van a concursos internacionales, promueven algún tipo de solución, yo qué sé, con el picudo rojo, en Canelones. Hay una cantidad de cosas que también me gusta incorporar esa mirada. No, y está bárbaro. Hay una mirada esperanzadora, de confianza un poco en lo que hacemos. Entonces, hay sí situaciones dramáticas como lo que le describí hace un rato, pero hay mucha gente que se está desarrollando en la educación pública. Te hago una pregunta, no todo es malo. Te hago una pregunta medio ingenua. Dale. Cuando pasan estas cosas que se destacan, está bien lo que tú estabas destacando justamente ahora, ¿qué es lo que pasa con esos docentes que están de alguna manera al frente o acompañando estos procesos? ¿Se los premia, se los reconoce o también de alguna manera se los consulta o se les da de pronto que se les da la oportunidad de que su experiencia y lo que fue su papel en este tipo de cuestiones desborde de pronto en la docencia en general? Porque todo ayuda de alguna manera, ¿no? Sí, a ver. De ese lugar lo que te diría es que es una respuesta muy interna de la propia ANEP, o sea, de Codicen y demás. Tiendo a pensar que la respuesta está fundamentalmente en lo que derrama en el centro de estudio, en el aula o en la región. No tengo claro que eso sea sistemático. Es decir, que vos, por ejemplo, tengas a alguien que lo podés captar y decir esta experiencia y demás. El sistema uruguayo es bastante rígido, y creo que lo que permite más que nada es eso, esa parte. Soy yo que estoy tirando las cosas. No pasa nada. No, me parece también que está bueno mencionar, porque es difícil cuando se habla del MEC, no confundir con el rol que tiene ANEP, porque incluso hay oyentes que preguntan por los planes de evaluación, de pasaje de grado, por lo que es la currícula. Esas son cosas que van propiamente de la mano del diseño de ANEP. Exactamente, pero hay sí una pata de educación que la mencionaste el otro día en los lineamientos presentados en ADM, que te tuvo como expositor, y es que durante este periodo el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, en alianza con ANEP y con el INR, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, se van a enfocar en diseñar un plan de alfabetización en cárceles, colaborando con el ejercicio de derechos y la convivencia ciudadana. Y cada vez que tocamos el tema cárceles, y vos hablabas de las respuestas del Estado que tienen que estar, hablamos de hacinamiento, hablamos de los casi 17.000 presos que tenemos. ¿Y qué hacer con todo eso, ¿no? Y me parece que el plan de alfabetización en cárceles puede ser una forma de entrarle al problema de alguna manera. ¿Qué mirada se tiene desde el MEC? Si bien es en alianza con ANEP y con el INR, por supuesto, pero desde el MEC, ¿qué es lo que se está depositando allí? Bueno, mucha confianza, que es un camino que es ineludible en primer lugar. A ver, las personas delinquen, van presas y sea el delito que sea, en algún momento salen. Porque el sistema uruguayo no tiene ni cadena perpetua ni mata a nadie en sí, ¿verdad? Ni pena de muerte. Entonces, cuando partís de la base de que eso sucede, y además tenés otro factor, la población carcelaria en general es joven, entran jóvenes. Entonces, está sobre la parte de hacinamiento,
Sobre la parte penal, yo no puedo tener respuestas más allá de opiniones. Sí, entiendo que, y por eso se hizo un énfasis presupuestal y se le asignaron recursos extra al plan de alfabetización en cárceles, es que puede ser una respuesta que ayude. La alfabetización, por supuesto, tiene una parte que tiene que ver con cosas que parecen mínimas básicas en Uruguay, que tiene un 90 y pico % de alfabetización, pero hoy también significa otras cosas. Significa que aprendamos otras cosas por una condición, que uno nace aprendiendo y se muere aprendiendo. Entonces, creo que una de las respuestas para mejorar la condición de convivencia en el Uruguay pasa que desde la educación articulemos, es lo que planteo hoy, con otras áreas del Estado, hacer un énfasis, es decir, poder trabajar más en eso. Y ahí es por ahí el rumbo. Estoy esperando la segunda vuelta. Y es un poco de lo que hablábamos, ¿no, ministro? De la importancia que tiene la educación en una formación y en no solamente en la formación social, sino en los resultados de esa formación social. A veces uno se pregunta, uno es un poco romántico también, tengo que reconocerlo. Siempre que pensamos en la cárcel o pensamos en las personas que van presas y hablamos de sus antecedentes, solamente se habla de sus antecedentes penales, pero no de sus antecedentes educativos, hasta cuánto hicieron de escuela, si no sería parte de un proceso de reforma, hablando de la interacción entre ministerios también, que bueno, que retome desde el lugar donde abandonó la educación, o la educación lo abandonó a él también, porque convengamos que la mayoría de las personas que salen en libertad salen sin ningún tipo de herramienta, y de pronto, y esto es una frase hecha que se dice mucho en calle, salen peor de lo que entraron. Y esto no es un invento, basta con andar por la calle con los ojos abiertos y a veces uno no sabe si está en la calle donde vivo o en el patio del Concar, con todo respeto lo digo esto. Y siempre en pos de construir, ¿no? Sí, a ver, insisto con esto. A veces uno cuando dice algunas frases puede sonar a no asumir responsabilidades o a no asumir la cuota aparte que uno tiene en esto. Uh-huh. Intento alejarme de eso. Pero estamos, insisto, en una etapa civilizatoria compleja. A mí, por razones de trabajo, porque ha sido por eso, por razones de trabajo, me ha tocado estar en el exterior, en lugares de punta desde el punto de vista económico, y en ciudades fundamentales, donde la economía en general es floreciente, pero hay adentro una contradicción y hay unas contrapartes en el sistema, los denominados, por ejemplo, no sé, en Nueva York, homeless, uh-huh, ¿verdad? Que vos ves, por un lado, la pujanza y por otro lado, la exclusión con distintas miradas, desde el punto de vista de la inclusión en la educativa, desde el punto de vista de la respuesta a los sistemas de salud, desde el punto de vista, y ahí incluyo lo que se puede hacer con respecto a las adicciones, con respecto a la salud mental, en fin. Hay una dimensión muy grande que, bueno, lo tenemos que asumir como un problema de muchas áreas de abordaje. De muchas áreas. Entonces, ha sido complejo y es complejo a veces desde el Estado porque, ¿qué pasa? El presupuesto en general está hecho por ministerio, por inciso. Entonces vos tenés... ¿Quién pone qué para cada cosa? Claro. ¿no? Y en este caso que tenés varios actuando. Significa que tengas por una mesa. O sea, de hecho lo hacemos, vamos a entendernos. Sí. Le doy un ejemplo. Nosotros ahora fuimos a los denominados espacios MEC. ¿Se acuerdan lo que eran los centros MEC? Que era llegar a los territorios más uh-huh, alejados. Bueno, cuando el Frente hizo la campaña FAT Escucha y fue por todos lados, aparecía seguridad, aparecía trabajo y aparecía educación y cultura, como una demanda de los lugares más chiquitos, más lejanos. Bueno, hace 2 semanas más o menos, con OPP, hicimos un lanzamiento del espacio MEC móvil, por ejemplo. Y ahí, en un móvil, tuvimos el apoyo de OPP para adquirirlo. Va a haber gente del Ministerio de Educación al frente desde el punto de vista de su técnico. Antel pone la infraestructura y hasta el Ministerio de Defensa
va a ayudar con, digamos, la conducción, por decir algo. ¿Tá? Física, choferes. Entonces, vos, hay cosas que no tenés que son muy prácticas y las tiene otro ministerio u otra área del Estado. Entonces, armar eso, digamos, supuso de algunas funcionarias, en este caso, tiempo, cabeza, juntarse con otros. Y ahora, por ejemplo, lo que tiene previsto ahora es en 18 municipios del Uruguay estar presentes. Entonces, en vez de, por ejemplo, invertir en un lugar físico, hacerlo. O, por ejemplo, ¿cuál es el órgano del Estado más presente en todo el territorio nacional? La escuela pública, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas escuelitas en algún lugar del Uruguay tienen un turno, ¿verdad? Que sea la mañana, la tarde o lo que fuere, y está cerrado? Y puede ser el centro comunitario de la sociedad para actividades culturales y generales. Entonces, no podemos decir a la ANEP, hagamos con esto, de hecho ya lo hablamos con Pablo, y poder ver esa infraestructura, cómo optimizar. Entonces, son cosas que uno trata de trabajar. Vos decías con respecto al programa, al plan de alfabetización en cárceles, que estabas esperando la segunda vuelta, que en cuanto la segunda vuelta significa de esto. recursos. Claro, no, a ver, sí y no. Tengo claro que hay un tope de espacio fiscal que es cuando vos mandás el mensaje, ¿verdad? No, segunda vuelta en estos términos. Falta el Senado. Y yo parto de la base que el 90 y pico % va a estar igual para todos los ministerios, pero falta que se apruebe. Entonces, no me gusta saltearme etapas, nada más que por eso. Es casi un tecnicismo, pero hay bastante acuerdo en la necesidad sí, hay acuerdo general de implementar eso, algo por el estilo. Sí, claro. Yo recién me crucé con Constanza Moreira hace un ratito, y hablamos un poco de eso. Habló, por ejemplo, de los museos y la necesidad de enfatizar. Que le adelanto una cosa, ya paso el aviso. Vamos a hacer la noche de los museos, pero no solo en Montevideo, sino en todo el país, es lo previsto. Lo mismo con las bibliotecas. Porque hay museos en todo el Uruguay. Montevideo es fantástico que lo haga y es una experiencia a lo que hemos ido y lo que han ido muy linda, pero ¿por qué no pensar en todo el Uruguay? Bueno, ese es un cambio que creo que va a estar bueno. ¿Cómo viene el proceso de reforma, reestructura, rediseño de la biblioteca en sí misma? Se anunció, los lineamientos, hay un equipo que se puso a trabajar y demás, pero ¿cómo viene marchando eso? Bueno, son dos cosas distintas. Por un lado, el reabrir los servicios que discontinuaste, y por otro lado, pensar el proyecto para adelante. A ver, creo que cuando el 26 de mayo se anunció, fue como un cimbronazo, ¿no? Parece que todos nos dimos cuenta, digo, en general, lo importante que era la biblioteca para la cultura y la educación. ¿Fue el mejor momento para anunciarlo ese? Bueno, puede que no, puede que sí, pero o sea que no me concentré tanto, porque ya pasó primero, en cuándo lo hicimos, sino cuál era la situación. Voy a un ejemplo. Quien fue, para no citar a nadie de ningún otro partido, quien fue director en una época de la biblioteca, Carlos Liscano, señaló, si no recuerdo mal, 2015, que no podía funcionar con la pérdida de funcionarios, valga la redundancia, la biblioteca, y tenía 140. Hoy son 40. Entonces, estaba en una situación compleja, no es que se fuera a caer desde el punto de vista edilicio, no era estructural el problema en cuanto a, pero sí con dificultades para mantenimiento del acervo, había área, una puerta de salida de emergencia cerrada y demás, y eso llevó a discontinuar. Eso estamos trabajando para que antes de fin de año vuelva, en un lugar en que más o menos entraban 30 personas por día en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. ¿Qué significa? Que las bibliotecas como tal no tienen, más allá del imaginario colectivo, lo que creíamos que tenían. ¿Y esas 30 personas a qué entraban? Bueno, es buena pregunta. Es decir, hay algunas a pedir algún libro y leer, y otras a encontrar un lugar para leer. Pero bueno, le doy un ejemplo. La sala infantil estuvo cerrada 5 años y nadie se enteró. Entonces, parece que el cimbronazo, que por un lado fue un golpe, también nos mostró una realidad que teníamos. Entonces, por un lado estamos trabajando para reabrir las partes que quedan
aún sin abrir, que no son tantas. Y por un lado, presentar un proyecto de biblioteca del futuro. Para eso había dos caminos. Llegabas con el proyecto hecho y cerrado y después y pronto, o llegabas con la idea de consultar y abrir a quienes tienen interés de aportar. Fuimos por el segundo camino y por eso se hizo un grupo de trabajo con Presidencia, con OPP y Ministerio de Educación y Cultura, y por eso va a haber un periodo de apertura al diálogo y vamos a escuchar a aquellos que tengan para aportar y aspiramos a que en este periodo tengamos ese punto tan estratégico de Montevideo renovado. María, ¿y qué participación van a tener, si es que la van a tener los funcionarios de la biblioteca? No, Porque el central. otro día estaban reclamando poder tener alguna participación en todo este proceso, porque en definitiva dice que son los que están Todos los días padeciendo la situación ahí. Todo el Bueno, primero, somos los primeros, valga la redundancia, que queremos dar una respuesta estructural de largo plazo. Hasta ahora eso no había sucedido, número uno. Número dos, estamos tomando medida, y en el presupuesto está, una asignación 40% superior a la del presupuesto pasado para la Biblioteca Nacional, que no significa esto que sea lo que se necesita ni toda la respuesta, pero es un 40% superior a la que está. Entonces, nuestra idea es, a través de la dirección de la Biblioteca Nacional, ir incorporando sus opiniones, las opiniones de ellos y de otra gente, de bibliotecólogos, archivólogos, arquitectos y gente que quiere aportar, porque, insisto, es un lugar emblemático del país que tiene que tener otras prestaciones, que tiene que ir más allá de preservar el acervo, que lo tiene que hacer otro tipo de ideas. Bueno, aspiramos que sí sea. Una biblioteca del futuro, como bien Esa es la idea. Se está buscando. Ministro, muchísimas gracias por esta visita. Siempre quedan temas para tratar, pero bueno, te comprometemos para otra visita más adelante. Y el agradecido soy yo. Fuerte abrazo a toda. Antes era la audiencia, pero con esto... Esa audiencia también. Igual nosotros seguimos sosteniendo la audiencia. Decimos que sí. Con fuerza. Entre televidente, yo soy de la época de la radio. No, y todavía estamos en radio. Exacto. Gracias.